Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta quinta clase del módulo número 3 de auxiliar en clínica veterinaria. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ver el temario de lo que es farmacología también. Vamos a hablar un poquitito sobre las diferentes presentaciones que traen los fármacos y que van a ser las diferentes formas farmacéuticas. Vamos a aprender a calcular la dosis de los fármacos y luego vamos a hablar de los diferentes grupos de medicamentos que tenemos. Bien, dentro de ellas, además de las formas farmacéuticas y los cálculos de las dosis que ya dijimos, vamos a ver a los antiinflamatorios, fármacos del sistema digestivo, fármacos que se administran por la piel, fármacos en anestesiología y luego los antibióticos y antiparasitarios que entran dentro del grupo de los antimicrobianos. Los objetivos de esta clase son que puedan conocer las diferentes formas farmacéuticas para que entiendan cómo adecuar cada una de ellas a un tratamiento farmacológico en un animal, que puedan comprender cómo hacer el cálculo de la dosis de un fármaco, cuántas veces debe tomarlo, en cuántos comprimidos, cómo se va a dividir la toma de esa dosis, que puedan tener un conocimiento general de los distintos grupos de los fármacos y sus mecanismos de acción, ¿sí? Como decimos, un conocimiento general, que sepan qué fármaco pertenece a qué grupo, pero no se van a volver locos con aprenderse de memoria todos los nombres de los fármacos, sino que eso se va a ir dando con el tiempo. Y que puedan comprender los diferentes conceptos que vamos a ver sobre farmacología en anestesiología. Entonces comenzamos con las formas farmacéuticas. ¿Qué son las formas farmacéuticas? Van a ser las diferentes presentaciones que puede adoptar un medicamento para poder ser administrada a un animal. Y las vamos a dividir en tres grupos: sólidas, semisólidas y líquidas, y vamos a tener un cuarto grupo que van a ser las gaseosas. Dentro de lo que son los sólidos vamos a tener presentaciones en polvos, granulados, también comprimidos, que son los de más fácil administración y dosificación, también los que tienen cubierta entérica. Tenemos cápsulas, que estas cápsulas pueden ser blandas o duras, y a su vez dentro de la cápsula puede haber un contenido líquido, sólido o semisólido, los supositorios, óvulos o los parches transdérmicos. Las formas semisólidas van a ser las pomadas, pastas o cremas que principalmente tienen uso tópico. Aquellos líquidos van a ser las soluciones, suspensiones o emulsiones, ¿sí? Muchas de ellas vienen en ampollas, frasco ampollas, y las gaseosas que vienen en aerosol o spray. Sí, esas van a ser todas las formas farmacéuticas que hay: sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Sí, acá les dejo un resumencito para que les quede mejor. Dentro de lo que es sólidos, comprimidos, cápsulas, grajeas, polvos, granulados, supositorios, píldoras, óvulos liofilizados. En semisólidas vamos a tener las pastas, geles, pomadas, ungüentos, cremas. Gaseosos, inhaladores de polvo seco, gases, aerosoles, espumas, nebulizadores. Y líquidos, soluciones, gotas, jarabes, suspensiones, emulsiones, inyecciones, enemas. Lo que son dispositivos transdérmicos, en alguna bibliografía lo clasifican dentro de los sólidos, en otros aparte, pero van a tener acción local, van a ser parches adhesivos o en forma de film o implante subdérmico, que esa va a tener su sitio de acción a partir de estar en la dermis. Bien, y ahora vamos a pasar al otro concepto importante, que es el cálculo de dosis. ¿Para qué nos sirve esto? Es para poder determinar qué dosis debe recibir un animal de forma específica, también determinando el peso que tenga. La edad también va a influir, pero eso vaya a ser un criterio del médico veterinario, al igual que el resto de las comorbilidades que tenga el animal. Pero por el momento, la dosis de los fármacos se van a dar según el peso. ¿Sí? Esto sucede lo mismo en los humanos, en lo que es pediatría o en algunos fármacos que se distribuyen en función al peso de la persona. Antes que nada, recuerden que siempre las drogas van a ser únicamente por prescripción médica. Si el veterinario es quien va a determinar la indicación de poder recetar un fármaco, es quien lo va a recetar y va a hacer el tratamiento, ¿sí? Van a ser los únicos profesionales capacitados para poder indicar drogas y siempre va a haber que respetar la dosis indicada por él. Bien, vamos a repasar un poquito las definiciones. ¿Qué es una dosis?
Una dosis va a ser la cantidad de droga que debe administrarse de una sola vez a un animal para poder producir un efecto farmacológico determinado. La dosificación va a ser el intervalo entre las dosis, y lo que me va a hacer es determinar la frecuencia cada cuánto yo tengo que darlo. Principio activo y excipientes, y recuerden que el principio activo va a ser el fármaco que va a generar una acción y los excipientes van a ser los agregados para poder ayudar o a que ese principio activo sea más activo o a poder darle una forma o darle un sabor a ese fármaco. Margen de seguridad o índice terapéutico, ¿sí? Es el índice terapéutico de una droga va a ser la dosis a la que yo lo pueda administrar y que me genere el efecto terapéutico deseado. A mayor índice terapéutico de una droga, va a haber menor riesgo en su uso, ya que se va a necesitar una dosis baja para poder hacer un tratamiento y la dosis tóxica o la dosis en la que va a haber los efectos adversos va a tener que ser muy alta, ¿sí? Entonces, cuanto mayor índice terapéutico tenga una droga, menos nociva va a ser para el organismo. Bien, ¿y ahora qué es lo que me va a servir a mí para calcular una dosis? ¿Sí? ¿Qué datos del animal yo tengo que saber? Fundamental, el peso, ¿sí? El peso del animal. La edad, luego también si tiene alguna condición orgánica preexistente, si tiene alguna comorbilidad, muchas veces es importante saber la función renal del animal para administrar una droga para no poder alterar más todavía la función del riñón que tenga. Y el sexo, sí, si es macho o es hembra. La concentración, ¿sí? La concentración va a ser la cantidad de droga activa que esté presente por unidad de volumen. Muchas veces viene en porcentajes y ese porcentaje va a ser en gramos sobre mililitros. Por ejemplo, si tenemos una concentración de ketamina al 50%, eso quiere decir, si esa ketamina viniese en un frasquito de 100 mililitros, que hay 50 gramos en 100 mililitros de solución. O si tenemos un frasquito de atropina que dice el 1%, eso dice que hay 1 gramo en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Lo vemos con este simbolito que está acá. La dosis, ¿cómo la vamos a dar nosotros? En miligramos sobre kilo es la más frecuente, ¿sí? Pero también puede ser microgramos sobre kilo, mililitros sobre kilo, unidades internacionales sobre kilo o los miligramos totales. Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que entiendan cómo hacer el cálculo. Se va a presentar en nuestra clínica un canino de 30 kilos de peso. Este canino va a tener un diagnóstico de una cistitis bacteriana, ¿sí? Una infección en la vejiga, que sabemos que es de etiología bacteriana. Por lo cual, como sabemos que la etiología es bacteriana, el tratamiento va a ser un antibiótico. En este caso, el antibiótico que determinó el veterinario para administrar es la enrofloxacina, durante 10 días, ¿sí? Entonces, la primera administración se la va a dar en la clínica de forma parenteral, ¿sí? Recuerden que eso es de alguna forma inyectable, y los siguientes días en el domicilio de forma oral o de forma enteral, a una dosis de 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Nosotros, para saber entonces cómo lo vamos a dar, tenemos que saber cómo viene ese fármaco, en qué presentación. Nosotros sabemos que viene de dos tipos. Tenemos los frascos multidosis de enrofloxacina al 5%, y para la vía oral tenemos el blister de 10 comprimidos de 50 miligramos cada uno de ellos. Entonces acá deberíamos determinar, 1, cuántos mililitros de la droga se deben administrar el primer día de tratamiento. 2, cuántos comprimidos del antibiótico se deberá administrar por día. Y 3, cuántos comprimidos se deberá administrar en el total del tratamiento. Datos importantes, dijimos, a ver, el peso del animal son 30 kilos. El tratamiento dura 10 días. La administración va a ser 5 miligramos por kilo cada 24 horas, ¿sí? El primer día se lo van a dar en la clínica con una forma inyectable, el resto de los días se lo van a dar vía oral. Tenemos que la forma inyectable viene al 5% y el blister trae 10 comprimidos de 50 miligramos cada uno. Entonces vamos a resolver el caso. Esto es un resumen de lo que les acabo de decir. El peso del animal es de 30 kilos, la dosis 5 miligramos por kilo en 24 horas, la concentración viene al 5%, el tratamiento dura 10 días y cada comprimido viene de 50 miligramos. Bien, ¿cuántos mililitros de la droga se deberá administrar el primer día de tratamiento? ¿Sí?
nosotros sabemos que venía del 5%. Entonces sabemos que tenemos 5 gramos en 100 mililitros. Entonces, como es al 5%, ¿sí? Si tenemos 5 gramos en 100 mililitros, vamos a tener que en 5 gramos hay 5.000 miligramos. ¿Sí? 5 gramos es lo mismo que decir 5.000 miligramos. La dosis es 5 miligramos por kilo, ¿sí? Por eso hay que pasarlo de gramos a miligramos, ¿sí? Mira, el frasquito de 5%, eso es 5 gramos en 100 mililitros. Y 5 gramos equivale a 5.000 miligramos. Entonces es lo mismo que decir que tenemos 5.000 miligramos en 100 mililitros. Nosotros tenemos que darle 5 miligramos por kilo. Entonces, si hay 5 miligramos en 1 kilo, en 30 kilos, que es lo que pesa nuestro animal, ¿cuántos miligramos tenemos que dar? Y la regla de 3 nos da 150. Ahora, si nosotros tenemos 5.000 miligramos en la ampolla que viene de 100 mililitros y le tenemos que dar 150 miligramos, ¿cuántos mililitros le tenemos que administrar? 3 mililitros. ¿Sí? Es todo para responder esto, juego de regla de 3 simple. Mi frasco viene de 5%. Eso es 5 gramos por 100 mililitros. Decimos que le tenemos que administrar en miligramos. Entonces pasamos los gramos a miligramos. 5 gramos son 5.000 miligramos. Ahí la dosis, como dijimos acá, si es 5 miligramos por kilo por día. Entonces 5 miligramos sería si tuviese 1 kilo. Pero como el animal pesa 30, hay que darle 150 miligramos. Y ahora hay que ver cuántos mililitros. Así que la pregunta número 1 era ¿cuántos mililitros de droga se le debe administrar el primer día? Que es con el inyectable. Entonces, si el frasquito viene de 5.000 miligramos en 100 mililitros y yo le tengo que dar solamente 150 miligramos, en total van a ser 3 mililitros. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos comprimidos del antibiótico se deberán administrar por día? Bien, nosotros ya teníamos la cuenta de cuánto le teníamos que dar en un día, ¿sí? Ya habíamos dicho que para el peso del animal eran 150 miligramos. Ahora sabemos que un comprimido trae 50 miligramos. Y si yo le tengo que dar 150 miligramos, ¿cuántos comprimidos son? Equivalen a 3, ¿sí? Porque cada uno viene de 50. Entonces yo le tengo que dar 3 comprimidos por día, ¿sí? El intervalo entre cada dosis debe ser la misma hora, ¿sí? Entonces para que sean 3 por día voy a tener que dar un comprimido cada 8 horas. Finalmente, ¿cuántos comprimidos se deben administrar en el total del tratamiento? Recuerden que el total del tratamiento son 10 días, pero el primer día se lo daban vía intravenosa. El resto de los días, que son 9, los va a tomar en la casa con comprimidos. Entonces, son 3 comprimidos por día y el total de tratamiento vía oral son 9 días. ¿Cuántos comprimidos son? 27. Cada blister trae 10, debe comprar 3 blisters de 10 comprimidos para poder llegar a los 27, ¿sí? De esta forma es como ustedes van a calcular la dosis. Siempre tienen que saber los datos importantes, como son el peso del animal, a qué dosis debo administrar el medicamento, en caso de que sea un frasco ampolla, en qué concentración viene, o los comprimidos, de cuánto vienen, y cuánto dura el tratamiento. Y de esa forma van a poder hacer el cálculo todo con reglas de 3 simples. Ahora sí avanzamos a lo que son los grupos farmacológicos y para empezar a conocer un poquito de la acción de las drogas y los nombres de los fármacos. El primer grupo que vamos a estudiar son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios van a ser drogas que se administran con el fin de poder disminuir la inflamación y por lo tanto disminuir el dolor que genera la inflamación. Vamos a tener 2 grupos principales, los AINES, que van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, y los glucocorticoides, que se llaman antiinflamatorios esteroideos. AINES. Los AINES, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir a la enzima que genera la inflamación, y algunos de ellos también van a tener función antipirética, así que disminuye la temperatura. La disminución del dolor va a ser indirecta, va a ser a través de la eliminación del proceso inflamatorio, que va a ser quien genere el dolor. Y como ejemplos de estos fármacos vamos a tener a la aspirina, que también es antipirética, es analgésica y anticoagulante. El paracetamol, sí, que el paracetamol va a ser diferente al resto de los AINES porque todos son ácidos y este tiene una característica que es básico alcalino, entonces genera menos efectos adversos gastrointestinales. El ketoprofeno, piroxicam, diclofenac.
¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los AINES? Principalmente gastrointestinales, ¿sí? Nos van a dar gastritis, pueden dar vómitos o en altas dosis pueden incluso generar úlceras gástricas o duodenales. En cuanto a lo renal, me pueden dar una insuficiencia renal aguda. En cuanto a lo hepático, puede dar necrosis hepática, principalmente lo que es el paracetamol en casos de dosis tóxicas. Y en lo sanguíneo puede dar lo que es la metahemoglobinemia al paracetamol y algunas hemorragias. Esto siempre se piensa riesgo-beneficio o se ve, depende de qué necesita el tratamiento. Altas dosis de tratamiento, dosis tóxicas o un animal que tenga comorbilidades y que no metabolice bien el fármaco va a hacer que este fármaco quede en sangre y genere más efectos adversos. Y el segundo grupo de los antiinflamatorios dijimos que eran los glucocorticoides. Los animales, tanto como los humanos, vamos a tener corticoides endógenos que van a ser hormonas que van a actuar. En el caso de los fármacos de glucocorticoides, se van a administrar como drogas, ¿sí? Van a ser exógenos. Una característica de los glucocorticoides es que tienen una buena actividad antiinflamatoria. Se va a administrar en casos, por ejemplo, de alergias severas o de también tratamiento para el dolor. Dentro de las drogas más utilizadas se encuentran el cortisol, la cortisona, la prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona. Hay varias presentaciones, cada una va a tener distinto tiempo de acción. Algunos corticoides son de corta duración, otros de más larga duración. Y además tiene la característica que tenemos algunos de ellos que se pueden administrar vía oral, otros vía intravenosa, otros vía intramuscular. Lo ideal siempre con los corticoides es reducir el tiempo de tratamiento, evitar que sean tratamientos muy largos porque también van a tener efectos adversos. Principalmente también lo gastrointestinal, gastritis, vómitos y úlceras, pero lo que importa es la inmunosupresión. Lo que hace también es disminuir el sistema de defensas en tratamientos prolongados. Por eso se evitan tratamientos de muy larga duración con los corticoides. Otro de los efectos adversos es que inhibe el eje adrenal. Como los animales ya tienen corticoides o secreción de corticoides endógenas, si nosotros le agregamos mucho corticoide, lo que va a hacer es inhibir el eje propio que tiene de secreción de corticoides. Por eso debemos administrarlo siempre con precaución y con una indicación específica y duración específica del tratamiento. Y cada vez que se tenga que disminuir el uso de corticoides, se disminuye de forma paulatina y no es que de un día para el otro se dejan de tomar. Con respecto a los fármacos del sistema digestivo, vamos a tener fármacos antiulcerosos que lo que van a hacer es disminuir la secreción de ácido del estómago o aumentan la protección de la mucosa gástrica. Los más utilizados van a ser ranitidina, omeprazol, pirenzepina y misoprostol. Ellos se deben tomar por lo general en ayuno, ¿sí? Como fármacos eméticos, la emesis es el vómito, los eméticos van a ser drogas que estimulan el vómito, van a ser la silacina y la apomorfina, y por el contrario, los antieméticos van a ser drogas que evitan el vómito, como los tranquilizantes mayores, que van a ser la metoclopramida, también conocida como Reliveron, y domperidona. También tenemos fármacos laxantes que estimulan a la secreción de las heces, ¿sí? Como la vaselina, los formadores de volumen o fibras y los laxantes osmóticos. Por otro lado, los fármacos que se administran a través de la piel, ¿sí? Siempre para que sean administrados sobre la piel se debe tener en cuenta el espesor de la piel del animal, qué vascularización tiene la piel, la temperatura ambiente, el estado de hidratación, la presencia de pelos y la integridad de la piel. Cuanto más íntegra esté la piel, más hidratada, menos cantidad de pelos y mayor vasculatura, va a ser más fácil que ese fármaco se absorba. Vamos a tener tres grupos, ¿sí? Los polvos inertes, los demulcentes y los emolientes. Dentro de los polvos inertes se pueden incluir el talco, el caolín, el óxido de zinc, van a ser antisépticos y antiinflamatorios, van a absorber agua y se adhieren a la piel absorbiendo las secreciones. El veterinario lo va a indicar en caso de inflamaciones de la piel sin que haya exudado o que sea muy poco exudativa, así que tenga poquita secreción. Los demulcentes, como la carboximetilcelulosa, se van a pegar a la piel y van a aliviar la irritación. Se van a administrar en caso de mucosas irritadas y también tienen efecto lubricante.
Y los emolientes como el sebo van a ser sustancias grasas que se encargan de proteger y humedecer la piel, aumentando su flexibilidad. Se las administra para las lesiones secas, costrosas o escamosas, o también se va a usar en inflamación crónica. Hay otras sustancias como la glicerina, los jabones y las siliconas que van a tener el mismo efecto. Entramos a lo que es anestesiología. ¿Sí? La anestesia va a ser un acto médico que va a estar controlado y para ello se van a utilizar fármacos que bloquean tanto la sensibilidad táctil como dolorosa de un paciente. El objetivo va a ser reducir o evitar el dolor producido por las diferentes maniobras quirúrgicas, relajar la musculatura y deprimir el sistema nervioso central. Sí, tenemos tres objetivos: evitar el dolor, relajar la musculatura y deprimir el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver primero unas definiciones. ¿Qué es la analgesia? La falta de sensibilidad ante un estímulo doloroso. Para eso vamos a utilizar los analgésicos que me disminuyen el dolor. La tranquilización es la depresión del sistema nervioso central. No va a haber tendencia al sueño. Ahora sí, la sedación, que es un grado mayor que la tranquilización, el paciente va a estar despierto y no percibe los estímulos. Ya en la hipnosis va a haber tendencia al sueño, pero fácilmente despertable, y la narcosis es la tendencia al sueño, pero no es fácilmente despertable. Sí, deben conocer esos conceptos: analgesia, tranquilización, sedación, hipnosis y narcosis. Y ahora sí, a los fármacos en la anestesiología los vamos a clasificar según la vía de administración. Puede ser inyectables, inhalatorios o tópicos, ¿sí? Y según la región del cuerpo puede ser anestesia general o anestesia local / regional. La anestesia general va a ser aquella en donde se cumplen los 3 puntos de la tríada de Gray: pérdida de conciencia, relajación muscular y analgesia, que es de la tríada que habíamos hablado al principio. Para ello debe haber una premedicación en la que se van a administrar drogas tranquilizantes que van a proteger al sistema nervioso autónomo. Sí, van a ser drogas tranquilizantes mayores y menores. Los tranquilizantes mayores generan quietud, sin sueño, disminuyen la presión arterial y son antieméticos. Suelen disminuir también la temperatura corporal del paciente, pero pueden presentar levemente toxicidad. Algunos de ellos son acepromacina, clorpromacina, droperidol, haloperidol. Y los tranquilizantes menores van a ser sedantes, generan relajación muscular y también evitan las convulsiones, como el diazepam, midazolam, clorazepam, que son grupos de benzodiazepinas. El segundo paso de la anestesia general después de la premedicación es la inducción. En la inducción se genera la hipnosis, se produce la pérdida de la conciencia, y una vez que se produce la pérdida de conciencia, se coloca el tubo endotraqueal, ¿sí? Se duerme y se conecta al animal a un respirador para que pueda asistirlo mientras dure la cirugía. Ejemplos de drogas inductoras tenemos el propofol, alfenobarbital, etomidato, tiopentazol, ketamina, silacina, y a los opiáceos como la morfina, fentanilo, tramadol, que también van a generar analgesia y deprimir a todos los centros nerviosos. Y la tercera etapa ya es el mantenimiento. Una vez que está premedicado e inducido, ya va a estar relajado, con analgesia y dormido. Ya el mantenimiento es colocar diferentes drogas para poder mantener la inconsciencia y la analgesia. Se puede mantener con drogas utilizadas para la inducción, como las que usamos previamente, como el propofol, o se pueden utilizar algunas drogas inhalatorias como los gases, óxido nitroso, líquidos volátiles como isoflurano, alotano. Para el mantenimiento ya estas drogas ingresan y egresan del organismo a través de la respiración si son inhalatorias, y si no se mantienen dentro de lo que es la vía inyectable. Por lo general, dentro de lo que es la premedicación se suele utilizar midazolam con alguna droga analgésica como el fentanilo, y para la inducción sí se puede utilizar el propofol, la ketamina, y para el mantenimiento mantenemos con midazolam y fentanilo. Otro grupo de fármacos, y los antibióticos. Los antibióticos van a ser sustancias químicas que están producidas por otros microorganismos, como algunos hongos, o también pueden estar sintetizadas en un laboratorio y que sean sustancias sintéticas o semisintéticas. La idea o el objetivo de los antibióticos va a ser inhibir el crecimiento o matar a las bacterias que producen infecciones. Vamos a conocer entonces algunos de estos grupos. Van a ser bactericidas, esto quiere decir que matan a las bacterias,
y otros son bacteriostáticos, lo que quiere decir es que inhiben el crecimiento de la bacteria o la reproducción, pero no la matan. Se van a clasificar según son bactericidas o bacteriostáticos, según su conformación química, según el mecanismo de acción y según sobre qué tipo de bacteria actúan, si recuerdan que teníamos gram positivas y gram negativos. Es muy grande la clasificación de antibióticos que existen, vamos a ver algunos grupos principales para que tengan conocimiento, ¿sí? Dentro de las penicilinas vamos a tener que son bactericidas, tenemos 4 grupos. El grupo 1 me incluye la penicilina G y penicilina B. Estas van a actuar sobre bacterias tipo cocos y bacilos que sean gram positivos. Se suelen administrar con sales de manera parenteral para aumentar su vida media. El grupo 2 van a ser penicilinas resistentes, van a ser resistentes a una enzima que producen las bacterias, actuando sobre estafilococos y no tanto sobre otros cocos gram positivos como en el grupo 1. Las drogas de este grupo van a ser la cloxacilina y la meticilina. En el grupo 3 vamos a tener a las penicilinas de un grupo más ampliado, actúan contra bacilos gram negativos como la salmonella, la Escherichia coli, no van a ser tan activos contra los gram positivos y vamos a tener a la ampicilina y la amoxicilina. Y el grupo 4 van a ser las penicilinas de grupo dirigido, actúan sobre bacilos gram negativos, específicamente sobre pseudomonas y proteus, no tan activos sobre los cocos gram positivos y son las drogas que se llaman carbenicilina y ticarcilina. Entonces, desde el grupo 1 tienen mayor tendencia a actuar sobre los gram positivos y ya el grupo 4 más sobre los gram negativos. Otro grupo de antibióticos son las cefalosporinas. Actúan sobre los cocos gram positivos y también van a haber drogas nuevas que actúan sobre los gram negativos de tipo bacilos. Las drogas de este grupo van a ser la cefalexina, cefoxitina, cefoperazona, son algunos ejemplos, ¿sí? Tanto las penicilinas como las cefalosporinas pertenecen a un grupo mayor de antibióticos que se llaman betalactámicos, ya que comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Cómo actúan? Inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Entonces la bacteria no puede formar su pared y de esa manera es como va a ser más fácil que muera la bacteria, ¿sí? Otros antibióticos que actúan sobre las bacterias gram negativas van a ser los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas y las sulfonamidas. Sobre gram positivas los macrólidos, tetraciclinas y sulfonamidas, si esto los buscan van a ver que hay un montón de antibióticos dentro de cada grupo. Y sobre las bacterias anaerobias, las lincosamidas y el metronidazol. Con respecto a la resistencia a los antibióticos, esta va a ser la capacidad de un microorganismo para resistir a los efectos de un antibiótico. ¿Por qué entonces se dice que cada vez que se administra un tratamiento de antibióticos se debe tomar siempre con el mismo intervalo de cada dosis y cumplir todo el tratamiento? Porque el antibiótico, cuando mata algunas bacterias, en caso de que no se complete el tratamiento, estas se van a volver resistentes al antibiótico, van a cambiar, van a mutar, haciéndose más fuertes para que el antibiótico no le haga nada. Por eso siempre se debe cumplir el tratamiento, para poder matar a todas las bacterias y evitar la resistencia. La resistencia se va a producir naturalmente por selección natural, pero también por el uso indebido de los antibióticos, tanto en el ser humano como en los animales, acelerando el proceso de resistencia, haciendo que luego ya haya bacterias tan resistentes que no hay antibiótico para poder administrar, y es un problema de salud pública mundial, ¿sí? Así que siempre un antibiótico tiene que tener una indicación precisa, y se deben cumplir los días de tratamiento, siempre aunque no haya más síntomas. Son las bacterias, no los seres humanos ni los animales los que se vuelven resistentes, y las bacterias son las que mutan y juntan esta resistencia para los antibióticos. Las bacterias, cuanto más resistentes sean, van a poder generar infecciones en el ser humano y en los animales que sean más difíciles de tratar, ya que no van a tener antibiótico que valga para matarlas. Esto hace que aumenten tanto los costos médicos, que se prolonguen las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad en animales y en humanos. Por eso es un problema de salud pública general y mundial. Y el último grupo de fármacos que vamos a ver en esta clase van a ser los antiparasitarios. Son drogas que se utilizan para inhibir o matar a los parásitos de manera preventiva y o curativa. Si recuerdan, cuando vimos la clase de parásitos, teníamos a los nematodes, que eran gusanos redondos, como el Ancylostoma caninum, los estodes, que eran gusanos planos, como el Dipyridium caninum, y los trematodes, ¿sí? Que van a ser gusanos planos con órganos adhesivos,
como la fasciola hepática. A los antiparasitarios los vamos a clasificar según la parasitosis en externos o ectoparasitidas, internos o endoparasitidas, y externos internos o endectocidas. Según el estadio del parásito al que van a actuar, ovicidas si se actúan sobre el huevo, larvicidas si actúan sobre la larva, o adulticidas si actúan sobre el parásito adulto. Y también según el tipo de parásitos, en antiprotozoarios o antihelmínticos, que dentro de los más importantes son los antinematodes, anticestodes y antitrematodes. Dentro de los nematocidas, ¿sí? Van a ser dentro de los parasitarios internos al grupo de nematocidas que mata a los nematodes. Las drogas que más utilizan son piperacina, pirantel, morantel, oxantel, levamisol, benzimidazoles como febendazol y avermectinas como las lactonas macrocíclicas. Anticestodes van a ser la arecolina, niclosamida, pirantel, praziquantel y también benzimidazoles. Y antiectoparásitos tenemos piretinas o piretroides. Si recuerden los ectoparásitos, ¿cuáles son los externos? Ceramectina para pulgas, órganos fosforados, carbamatos, metoprene y lactonas macrocíclicas. Bien, entonces, hoy ya vimos todas las formas farmacéuticas, cómo hacer el cálculo de dosis y grupos de fármacos antiinflamatorios, que tenemos a los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, que son antiinflamatorios esteroides. Vimos fármacos sobre el sistema digestivo, eméticos, antieméticos, antiulcerosos, laxantes. Vimos fármacos sobre la piel, tenemos algunos que eran emolientes, algunos que servían más como sebo, hidratación, otros como antiinflamación local. Vimos a los fármacos en anestesiología, recuerden ver los conceptos de analgesia, tranquilización, sedación, hipnosis. Vimos la anestesia que se puede clasificar en general y en local. La general tenemos la premedicación, inducción y el mantenimiento. La local va a ser tópica, ¿sí? Y luego ya vimos a los grupos de antimicrobianos, antibióticos y antiparasitarios, y dentro de ellos los diferentes grupos. Esta es la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Cualquier duda, recuerden que estoy a su disposición.